Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, algunos habrán visto mi recuperadora, el video donde la armé. Si no lo vieron, por acá les voy a dejar el link. Esta es una recuperadora de 22, o sea, tiene motor de 22, condensador, todo de 22. Hace tiempo que la quiero hacer más manuable. Entonces todo esto lo voy a sacar y lo voy a poner acá en 2 pisos. Con esto, con ruedita, puedo transportarlo, llevarlo para todos lados. Y no solo la voy a usar para recuperar 22, sino que también le voy a dar otro uso. Así que bueno, ahora en este video le voy a mostrar cómo va quedando, cómo voy a ubicar todas las cosas. Tal vez le modifique algo. Vamos a ver qué sale. Esta es una llave para cuando está funcionando. Hay aceite que queda atrapado acá. Esta es la alta, la entrada del condensador. Entonces con esto devuelvo el aceite que queda atrapado acá al compresor. Acá tenemos la succión. Acá queda atrapado el aceite del equipo en cuestión que yo estoy sacándole el refrigerante. Bueno, lo succiona el compresor, después hace la condensación, toda la cosa. Después la salida del condensador, me vengo acá, tengo un manómetro de alta ahí, y esta sería una acumulación, un acumulador de líquido. Bueno, ya vamos a ver cómo va a quedar todo puesto acá. No se lo pierdan. Bueno, ya tenemos armada la recuperadora. Bueno, lo que hice acá fue modificar las posiciones de las cosas para mejorar en parte la gravedad. Por ejemplo, el condensador arriba, y todo lo que se condensa cae por gravedad acá. Y otras cositas, ¿no? Le hice manuable, fácil de llevar. Venimos con el compresor comprimiendo por acá, llega acá, parte se va al condensador y el aceite se deposita en el fondo. O sea, es una trampa de aceite. Ahí tenemos la pérdida, mira. Así que voy a tener que cambiar esta llave. Justamente iba a decir que la dejé presurizada para ver dónde perdía, y ahí acabo de ver, recién mojé todo, ya encontré la pérdida, cambiar la llave. Bueno, como decía, el aceite se deposita en el fondo, se abre esta llave, pasa todo lo que está de aceite acá hacia la admisión del compresor. Entonces todo el aceite del compresor termina acá y vuelve al compresor mediante la llave.
esta es la parte de succión. Esta la modifiqué. Tenemos un caño que va hasta acá. Y acá tenemos la parte de filtro que tiene el compresor rotativo, porque esto es de un compresor rotativo. Le puse manómetro. Bueno, yo eliminé todo lo que es orificio para el retorno de aceite en este recibidor de líquido, digamos, acumulador de succión, quiero decir. Entonces yo ingreso acá con refrigerante, puedo ingresar con líquido hasta más o menos esta altura, o tal vez un poco más. Yo voy a succionar desde el compresor toda la parte gaseosa y todo el aceite que yo ingresé junto con el refrigerante queda acá y lo sacamos por esta canilla. Esto acá tenía solamente un tapón, ahora tiene una canilla para sacarlo cuando uno quiera. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, creo que sería todo. Tenemos el compresor, tenemos el acumulador de líquido, el acumulador de succión, el acumulador de aceite. Bueno, ahora voy a ver cómo soluciono ahí, si cambio esa llave que está perdiendo. Creo que otra no me va a quedar. Y bueno, ya empezaré a hacerle vacío para ponerla en funcionamiento. Tengo que hacerle alguna instalación. Estaba pensando en poner en marcha por un lado el ventilador y por el otro el compresor, no las dos cosas juntas. También se le podría agregar algún presostato de alta. Tenemos otra fuga, miren, ahí. También le podría agregar algún presostato de alta para proteger que no se me vaya la presión a las nubes. Pero bueno, eso no lo he hecho porque siempre la uso y estoy mirando yo. Pero no estaría de más. Bueno, voy a solucionar las pérdidas que me quedaron y después a ponerla en funcionamiento. Bueno, ahora sí, parece que no hay fuga. Tenemos 110 y pico de PSI. Ya tengo la instalación eléctrica hecha. Este prende el ventilador y este el compresor. Tengo que buscar alguna perilla para poner ahí. Tenemos un cable de televisor. Bueno, ahora le voy a hacer vacío y vamos a empezar a recuperar un poco de 22 que fui juntando. Bueno, ahí ya tenemos bastante tiempo hecho de vacío. Paramos la bomba. Acá tenemos 22 recuperado. Vamos a purgar. Y adentro bueno, se ve que no hay mucho recuperado en la bombona, pero sí me sirvió como para tener algo de presión de 22 acá. Acá no le voy a sacar más nada.
a la bombona. Vamos a dejar ahí porque entra 22 de un equipo que vaya a ver y no lleve el aparato. O sea, si el equipo tiene mayor presión, yo pongo esta bombona y cargo mi bombona con algo de 22. Vamos con otra. Bueno, acá tengo otra bombona. Esta tiene algo más, ya probé la manguera. Vamos a dejar que entre solito. Igual de presión. Bueno, lo vamos a poner en marcha esto. Y lo vamos a dejar a la bombona con presión 2 o 3 psi. Esto está apagado. Vamos a ver qué hace. Ahí enchufé. Ventilador. Motor. Ahí me sube la presión en alta. Pequeño detalle. Tenía abierta la llave para retornar el aceite a la baja. Esta tiene manómetro propio. Fíjense la diferencia. Tenemos 10 acá y tenemos 25 acá. Y el manómetro de fondo me está marcando casi 150 y este pasa en los 150. Estamos ahí, no como tiene que ser tan perfecto. Parece que tenía bastante para sacarle la bombona. Si cerramos acá, deja de entrar de la bombona hacia el aparato y acá nos va a medir la presión que tenemos en la bombona. Seguimos sacándole. Todo esto que voy a mostrarles hoy es todo gas recuperado. No va a volver a un equipo. Este gas que tengo lo voy a usar para otros fines. Así que déjenme en los comentarios al final del video qué voy a hacer con este aparato y con el gas que estoy recuperando. Vamos a sacarlo un poco. Esto no va a ser solo recuperadora de 22. Va a tener otro uso y digamos que la voy a usar como si no hubiera mañana, como dijo el Chaco. Así que poneme en los comentarios qué uso le voy a dar a esto, algo que te parece. Y otra de las cosas, en los comentarios que dejen, voy a hacer un sorteo entre la gente que comenta para ingresar el lunes, digamos. Yo subo los videos sábado y los lunes tengo Meet con los miembros del canal. O sea, si quieren participar de alguno de esos Meet, al final cuando subo un video, dejan los comentarios
y entre el sábado y el domingo, los comentarios que están entre el sábado y el domingo van a ir a sorteo para ingresar una persona al Meet junto con los miembros. Así que, bueno, lo voy a dejar en la descripción también. Así promovemos un poco de comentario en los videos. Bueno, ahí tenemos otra bombona más conectada. Vamos a poner en marcha ventilador, compresor. Está bajando acá la aguja. Ahora vamos a ingresarle. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir acá. Acá puedo ingresar con líquido, pero como este es refrigerante recuperado, sin la recuperadora, le quiero sacar el aceite que tiene. El aceite va a quedar en el fondo de la bombona. Si en algún momento se me fuera la presión de alta, es porque tiene incondensable. Pero no. Ahora podemos parar. Y a esa presión vamos a dejar esta bombona. Acá tenemos otra más. Teníamos como 90 PSI en esa. Vamos a prender. Adentro.
todo natural. Dejamos la bombona con esa presión. Bueno, ahora voy a buscar a ver si hay otra. Bueno, ahí le estoy haciendo vacío una bombona de 410. Si tengo que poner el refrigerante en algún lugar y va a ser una bombona de estas, que es mejor que una de 410, que son más gruesas y pesan el doble o casi el doble. Vamos a cortarle el vacío. No, todavía le falta. He cambiado. Vamos a dejarla más tiempo. Bueno, ya no cambia más el sonido, así que vamos a aprovechar. Este lo vamos a poner acá. Vamos a purgar un poquito. Abrimos y adentro desvinculamos la bombona. Vamos a succionar acá todo lo que está en la mano. Paramos y ahora vamos a quitar la presión. Ahí estamos. Así no lo dejamos negativo. Bueno, este quedó en negativo, pero está fuera de lo que es. Este tenemos un poco de presión, así que lo sacamos también de negativo. Bueno, lo voy a dejar ahí hasta mañana. Después seguimos. Bueno, ahí sigo sacándole a otra bombona más. Tengo unas cuantas con puchos por todos lados. Bueno, ya tenemos 250 ahí, que serían más o menos 300. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo líquido acumulado acá, que tengo que trasladarlo a otro lado. Entonces ahora lo que voy a hacer es volverle a pasar refrigerante a esta y voy a tener todo acá. Yo lo estuve pasando varias veces, no voy a filmar todo para no hacerlo tan largo, pero esa sería la idea. Cuando acumulo 250 lo tengo que pasar
a otro lado, que 250 ahí en realidad serían 300. Así que vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Cerramos acá. Bueno, cerramos acá. Ahí como estamos, desconectamos esta. Ponemos en la otra. Purgamos este cachito. Ahí está. Volvemos a cerrar acá. Ahí abrimos. Bueno, 250. Se nos fue. Bajo ese también. Ahora abrimos acá y vemos cómo pasa el líquido. Eso era porque ya me estaba quedando chico el condensador. Cuando ya pasó todo lo que podía pasar, cerramos acá. Abrimos acá. Y acá. Y quitamos lo que está en las mangueras. Tenemos que cerrar esto también. Bueno, ahí se me está congelando de nuevo la bombona de 22. Así que vamos a abandonar hasta que tome temperatura. Recuperar líquido haciendo que se evapore no es tan fácil, requiere mucho tiempo, requiere aporte de calor para que se evapore el refrigerante que uno tiene en la bombona. Después también requiere mucho tiempo para que se enfríe el que uno le mete a la que uno está usando como contenedor de líquido. Así que no es nada fácil. Vamos a hacer el trasvaso y ya con esto me voy despidiendo. Acuérdense de dejar en los comentarios qué es lo que quieren qué es lo que creen que voy a hacer con esto. Y del sorteo por los comentarios a ver quién va a ser el que ingrese al Meet con nosotros, conmigo y con los miembros. Bueno, a ver, abrimos acá. Tenemos 200 PSI y adentro.
ya no entra gran cantidad, así que vamos a cerrar y vaciar la manguera. Bueno, esta recuperadora es ideal para ir a hacer una heladera, sacarle el refrigerante, hacerle lo que haya que hacerle, no sé, supónganse que hay que cambiarle la válvula de expansión y no podemos envasar el refrigerante. Bueno, cambiamos la válvula, hacemos vacío, volvemos a meter refrigerante y ya está. Ahora, cuando tenemos que trasvasar a otro lugar, yo creo que tanto esta como cualquier recuperadora normal es un trabajo enorme, digamos. Hay que esperar que se enfríe la bombona o facilitarle los medios para que se mantenga con presión baja para que cuando uno abre siga ingresando. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, qué comentan, qué es lo que vamos a hacer con esto. Espero que ver sus comentarios. Nos estamos viendo la próxima, espero que les haya gustado. Saludos. No te pierdas la trasnoche, todos los miércoles 22 horas.